começar já, hein? Já vai começar. Buenas tardes, amigas, amigos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria que creo que en esta ocasión fue lanzada en el momento justo porque representa la preocupación que tenemos todas y todos por la situación a la que nos han conducido. Entonces, esto voy a ser muy breve. Yo simplemente agradecer en nombre de la plataforma que es vuestra, porque os considero que todos y todas formás parte de esta tremenda plataforma que organizamos y estamos para dar la cara y aclararnos las ideas. Quiero decir que las intervenciones van a ser de 15 minutos cada uno, porque lo tenemos a Víctor desde Moscú, a Eduardo Luque desde Barcelona, al compañero Juan Antonio en presente, Couso, que es el que va a presentar y conducir el acto. Yo simplemente saludo para agradecer la presencia, para agradecer la ayuda que hemos recibido a la compañera que diseñó el cartel, que es una compañera de la plataforma, la compañera René de Brasil, que es la que nos está haciendo la conexión, es decir, la ayuda y la colaboración al CAUN, por supuesto, que nos ofrece la sala, que nos ayuda desde a clavar la pancarta y para sacar adelante todo esto que siempre es un tema de organización y que es lo básico que necesitamos. Quiero que sigamos en conexión, que sigamos comunicados, que de ser posible dejéis la dirección en algún lado para comunicar de próximos eventos, porque esto va para largo, y decir que también sobre el final del acto pasaremos con una bolsita para recaudar el dinero para pagar esta sala y pagar lo básico, porque ya sabéis que funcionamos así, con la voluntad de todos y de todas. Muchísimas gracias, seguimos adelante y ya dejo a nuestro compañero Javier Couso para que presente y haga la introducción a este acto. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir hoy. Lo primero, dar las gracias al lugar que nos acoge, que es el CAUN, el Club de Amigos de la UNESCO, que siempre está presente echando una mano para dejar espacios donde se pueda debatir, reflexionar y sobre todo en estos momentos hacer resistencia frente a la guerra y frente a todos los planes que tiene de dominación quienes nos gobiernan, como ha hecho siempre, desde la dictadura hasta estos momentos que estamos viviendo a día de hoy. Por supuesto, darle las gracias a Susana, a todos los compañeros y compañeras de Plataforma Global contra las Guerras, porque yo creo que hacen un trabajo importantísimo y porque han tenido el acierto de convocarnos hoy con un tema que es absolutamente candente. Candente para nuestro futuro, sobre todo en el espacio geopolítico en el cual vivimos. Nosotros somos de un país que pertenece a la OTAN, a la Organización Terrorista del Atlántico Norte, que pertenece también a la Unión Europea y que son realmente un espacio geopolítico que queda delimitado por ser una provincia más del imperio estadounidense. No hay soberanía europea, no hay soberanía de nuestro país, porque estamos al dictado en política exterior de lo que dicta la OTAN y lo que dictan los presupuestos geopolíticos de Estados Unidos, que han decidido desde hace muchos años alejarnos de nuestros vecinos, enfrentarnos a un vecino como es Rusia, para incluso llegar a la quiebra social, económica y posiblemente humana de lo que es el territorio en el cual vivimos y ese espacio geopolítico. Estamos hablando de algo muy grave. Nos empujan a la guerra. Es como reza el título de esta conferencia, de este encuentro. Y es cierto, lo estamos viendo. Prácticamente desde que en 1999 la OTAN, incumpliendo los acuerdos que se habían tomado para la disolución de la Unión Soviética y la reunificación alemana, que se habían comprometido a que la OTAN no se expandiría hacia el este, se fue expandiendo sistemáticamente hasta el día de hoy, que rodea completamente a Rusia. Rodea además con dispositivos y acuartelamientos militares, entre los cuales, para nuestra desgracia, hay fuerzas del ejército español. Participamos en la policía báltica,
participamos también con carros blindados en diferentes lugares, entre otros, por ejemplo, participando y colaborando también con el sistema llamado Aegis, nosotros en nuestra vertiente naval desde Rota, poniendo las fragatas F-100 al lado de los destructores clase Arleigh Brooke. Es decir, somos parte de esta ofensiva. Y además es algo que es real y que están haciendo todos los días. Nos hemos involucrado en una guerra por delegación de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. España, nuestro gobierno, el gobierno más progresista del mundo mundial, contribuye enviando armas, sistemas de armas, al gobierno ilegítimo de Ucrania, que surgió de un golpe de Estado, que además tiene ilegalizado a más de 13 partidos políticos y que persigue a las lenguas que hablan las diferentes comunidades de su propio país. Ese es el ejemplo que nos hablan de democracia, la democracia ucraniana, la democracia que fue capaz de bombardear a parte de su población, matando a 14.000 personas. Y ahí estamos nosotros, por representación de este gobierno, uno de los más otanistas y lacayos que ha existido en la historia. La semana pasada enviamos sistemas de armas antiaéreas. Eso se aprueba en el Consejo de Ministros colegiadamente, sin contar con el pueblo español. Por no decir la campaña sistemática de rusofobia, xenófoba, que se desató en nuestro país a imitación de los que la lideraban, que eran los británicos, los polacos y los países bálticos. Los países bálticos están lanzando ya guías para la guerra nuclear. A la guerra nuclear no se sobrevive. No hay vencedor en una guerra nuclear. Alemania está recabando la información sobre búnkeres. ¿Qué búnkeres pueden salvarnos de una guerra nuclear? E incluso en España, como último lacayo, está también elaborando en Protección Civil guías para la guerra. Es decir, no nos lo estamos inventando una serie de conspiranoicos. Nos quieren llevar a la guerra. Una guerra además que no tendrá vencedores y vencidos. Solo me tocaba a mí poner el punto para empezar, porque tenemos una mesa de lujo. Y así se demuestra además con la afluencia de personas que han venido a escucharlos. Yo voy a contar una pequeña biografía de cada uno y luego daremos paso. Lo voy a hacer además en el turno que se va a dar. Primero hablará Eduardo Luque, después Víctor Cernowski y después, para concluir, Juan Antonio Aguilar. Eduardo Luque, que es la primera persona que nos va a hablar, es periodista y analista político, colaborador de la revista El Viejo Topo, ya sabéis, esa revista que es decana de las revistas políticas de nuestro país, y también colaborador de Hispan TV, de RT, de Prensa Alternativa, militante por la paz y promotor de ayuda humanitaria a Irak y Siria. Tenemos también el lujo de tener a Víctor Cernowski, que es periodista ruso, periodista también desde Sputnik, que nos va a hablar desde Moscú. Y qué bueno tener un periodista de los que informa de la verdad, porque por desgracia en nuestro país vamos teniendo cada vez el periodismo más malo, podríamos decir, y más desinformativo del mundo. Es así, incluso en los rankings que se han hecho. Prácticamente no tenemos voces discrepantes o voces que contrapesen, y los periodistas y las periodistas, sobre todo por esa concentración de medios, han dejado de hacer su trabajo. Y para culminar tendremos a Juan Antonio Aguilar, que estudió Ciencias Físicas, profesionalmente es ingeniero de sistemas, es director del Instituto Español de Geopolítica, analista internacional, como él siempre dice, por obligación, y colaborador de medios de comunicación como RT, Sputnik, Hispan TV, Telesur, Franpes, etcétera, etcétera. Es militar de la reserva en el Ejército de Tierra, lo cual es un lujo porque nos permite tener el imperativo ético que deberían tener los militares de luchar contra todas las guerras. Y sin más, voy a dar paso a Eduardo Luque. Luego, cuando terminemos, tendremos un breve turno de palabras y de preguntas, sobre todo preguntar a las personas, limitados evidentemente por el tiempo. Muchas gracias.
Es él que tiene que dar. Vale. Eduardo, si puedes dar el micrófono. ¿Ahora se me oye? Perfecto. Ahora sí. Es que Vale, yo perfecto. puedo apagar los micrófonos, pero no puedo encenderlos. De acuerdo, lo tendré en cuenta. No, decía que estoy agradecidos a todos por la presencia y por reunirnos todos, unos de forma física, otros de forma lejana, para hablar de un tema que es sumamente importante y que evidentemente ha situado muy bien Javier las coordenadas fundamentales, ha situado un elemento fundamental que para mí tiene también una característica específica, que es la posición de nuestro gobierno en esta guerra, ¿no? El otro día saltaba una noticia que evidentemente en estos medios de desinformación pasaba absolutamente desapercibida, porque a nadie le interesa, evidentemente, como que era un detalle sin importancia. Cuando se lanza los famosos misiles norteamericanos contra Kursk, inmediatamente hay 3 embajadas de la avenida de las embajadas en Kiev que son abandonadas por el personal diplomático. La primera es la de Estados Unidos, la segunda la del Reino Unido, la tercera la española. ¿Por qué abandonaron los diplomáticos, estos diplomáticos, las embajadas? Ahora se sospecha, más bien se tiene la certeza que en la profundidad de estas embajadas se reunían parte del Estado Mayor de Guerra de Ucrania, protegido por los propios edificios, protegido por la inmunidad diplomática que implicaba un ataque de represalia contra estas embajadas. Esto da idea de la implicación de nuestro país en la guerra. Y esto es importante resaltar. Otro, ya lo ha citado también Javier, tenemos que se sepa, tropas desplazadas en Rumanía, en el frente más caliente posiblemente de la zona, y fuerzas aéreas también y de carros de combate en Estonia. El gobierno está preparando a la población para la guerra como lo está haciendo la Unión Europea. Y esto es otro elemento importante a señalar. En el mes de julio, el Parlamento Europeo, sin tener, digamos, autoridad para hacerlo, porque legalmente no puede, declaró poco menos que la guerra total contra Rusia. Por amplísima mayoría, el Europarlamento decidió implicarse directa y claramente en la guerra contra Rusia. Así que habló de aumentar el presupuesto comunitario para y forzar a los países que forman parte de la Cámara a donar más dinero a la guerra. No ya el 2,5%, como dijo en su momento el señor Trump cuando era presidente en su primera elección, o el señor Biden, que lo volvió a repetir, sino por encima del 2,5%. Yo lo que quería resaltar es la relación que hay también entre esta guerra y la pobreza, y la pobreza generalizada que se va a desarrollar en muchos países europeos. La guerra es la suma de enormes cantidades de dinero que se le traen de los beneficios sociales y van hacia el marco de la guerra. Y esto es importante, y nuestro gobierno, igual que los otros gobiernos europeos, lo tienen perfectamente claro. Nos dirán, pongamos por caso, que las pensiones no se pueden subir más porque no hay más dinero, pero en cambio no sabemos, porque se ocultan los datos, solamente hemos podido activar, levantar un poco la alfombra de lo que había a través de los informes, por ejemplo el informe de gas sobre el gasto militar, que demuestran que el impacto económico en el PIB español de la ayuda militar hacia la guerra es muy superior al no al 2,5%, ni al 3%, ni al 4%. Estaríamos hablando de cifras en torno al 4% en este momento, lo cual es una auténtica barbaridad. Después, evidentemente, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para escuelas, no hay dinero para residencias, no hay dinero para nada que no sea comprar cacharros médicos que
disfruten los militares esta especie de personajes que se remover por la muerte ajena. Y esto es importante reconocerlo. La relación entre el incremento de las dificultades sociales en toda Europa, vemos a Alemania como literalmente se ha pegado un tiro en la cabeza, permitiendo o callando frente a la voladura del Gulf Stream, y que está implicando el hundimiento de la economía alemana, que como todos sabemos era la locomotora de la Unión Europea. Decenas de miles de trabajadores del sector automovilístico ya están siendo despedidos en Alemania, y también lo van a ser por efecto y rebote en las empresas automovilísticas francesas como Renault. Esto en medio de una lucha por el control de los mercados también feroz, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo, y con el tiempo que tengo quisiera sintetizarlo, dos ideas también importantes. Cómo la Unión Europea se ha convertido y va camino de profundizar aún más esta dependencia de supuestamente una agrupación de países con una cierta capacidad económica que disputaba por PIB, incluso a Estados Unidos su segunda posición en el concierto internacional, porque la primera ya la había ocupado China por PIB, por paridad de compra. El segundo gran grupo económico era la Unión Europea, y el tercer gran grupo, el tercer gran país en este caso, era Estados Unidos. Estados Unidos esto no podía permitirlo y decidió arruinar a Europa. ¿Cómo lo hace? Proyectó, como bien ha dicho Javier y ha introducido, la expansión de la OTAN hasta forzar los límites y las costuras de resistencia que podía soportar Rusia. Y fue así como se introdujo en el 2014 en Maidán el golpe de Estado y el inicio de la guerra, porque la guerra no comenzó hace 2 años, sino comenzó en el 2014, incluso mucho antes. Y hubo posibilidades de paz. Recordemos los acuerdos de Minsk, y recordemos como ahora, incluso con un cinismo extraordinario, la canciller alemana, la ex canciller alemana, señora Merkel, y el expresidente francés dijeron públicamente que los acuerdos de Minsk ellos no estaban dispuestos a cumplirlos, nunca estuvieron dispuestos a cumplirlos, puesto que lo que querían era dar tiempo a Ucrania para rearmarse y prepararse para la guerra. Así que hay una enorme responsabilidad de la Unión Europea, precisamente por ser uno de los elementos centrales de esta guerra. Y fijaros el sinsentido de todo esto. Porque además esto ha implicado la ruina de Europa. Europa, que era la Unión Europea, que era el segundo conglomerado país importante por paridad de compra, por PIB, por paridad de compra, por encima de Estados Unidos, ahora con la caída, por ejemplo, del PIB en Alemania, de por encima del menos 0,3% que va a caer este año, Europa está descendiendo por una pendiente donde se van a incrementar la pobreza generalizada por efecto de la guerra. Esto es lo buscado por parte de Estados Unidos, que era quitarse de rivales políticos y rivales económicos en la lucha por el poder mundial. Y ahora tiene que enfrentarse a otro gran rival. Lo que vamos a ver a continuación, cuando se solvente, no sabemos cómo, aún el problema de Ucrania, la guerra en Ucrania, es un aumento de la tensión también hacia China, que ya estamos viendo. Hemos visto como China, como Estados Unidos, tiene 3 líneas de defensas de misiles de alcance medio que están rodeando todo Asia Oriental, apuntando claramente hacia China. Es el siguiente objetivo en esta guerra, si le sale bien la propuesta que tiene la OTAN. Ahora mismo vivimos un momento especialmente crítico. Hoy salía la noticia que no solamente públicamente ya ha salido
el portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos diciendo que ellos habían autorizado el uso de misiles norteamericanos contra Rusia. Esto ha salido hoy, públicamente. Ya lo han reconocido. Tardado unos cuantos días manteniendo este secreto, que era, en realidad, no era un secreto, era un secreto. Pero hoy lo han confirmado. Pero han confirmado, están hablando de otra cosa, porque saben que no es suficiente. Saben que el uso de estos misiles no va a cambiar una guerra que ya está prácticamente perdida para Ucrania. Se está hablando de otra cosa más grave, la posibilidad de dotar de armas nucleares a Ucrania. Esto es lo que ahora se está debatiendo en el Ejecutivo de Washington. En Washington se está discutiendo si dotar no de misiles de corto alcance o de medio alcance a los ucranianos, sino de dotarlos de armas nucleares. Esto es otro nivel en la escalada, que revela fundamentalmente el sentido, la desesperación de la OTAN, que está perdiendo la guerra y no sabe qué hacer. Y la única idea que tienen es implementar la escalada. Bien, como me queda poco tiempo, voy a señalar otro aspecto importante, que no quiero dejar aquí. Estamos viendo también el enfrentamiento entre bloques de poder en el propio seno de Occidente del capitalismo neoliberal. Es decir, hemos visto cómo en la contienda entre el señor Trump y la señora Kamala Harris no solamente estaban estos dos personajes, sino grupos de poder importantes. Por ejemplo, en el caso del señor Trump lo ha defendido el señor Elon Musk y otros, y el conglomerado de Meta, que estaba apoyando la candidatura de Donald Trump. Y por el otro lado, una gran parte de las tecnológicas lideradas, instauradas en Silicon Valley, que apoyaban con dinero y con recursos, evidentemente, a la señora Kamala Harris. Estos grupos de poder se han enfrentado. Se han enfrentado y uno ha ganado y otro ha perdido. Y esta es la realidad. Y el perdedor, en este momento, no está dispuesto a dejar la transición política para el nuevo gobernante que pueda desarrollar sus ideas. Bien al contrario. El señor Biden no es quien manda, es un pobre anciano demente, y le podemos decir con toda claridad. El otro día en el G20, en la reunión del G20, se vio cómo abandonaba el atril, iba a saludar a una palmera, estaba a sus espaldas. Evidentemente no es el que dirige la política norteamericana en este momento, sino es un grupo de poder nucleados en torno a varias familias. Los Clinton, los Biden, los Obama, que son los que están detrás de los Soros, señor Soros, nuevamente han financiado también la campaña de Kamala Harris. Bien, que todos los grupos están enfrentados. Y el grupo de Biden no está dispuesto a ceder, a hacer una transición pacífica y ordenada. Está dispuesto a poner todas las trabas posibles al nuevo ejecutivo, que aún no sabemos cómo será, aunque lo podemos eliminar por las cosas que ya ha venido haciendo. Pero había una posibilidad remota, pero la había, de un cambio de estructura, porque Trump es lo que todos sabemos, y no vamos aquí a explicarlo, pero es un hombre, bueno, es práctico, y sabe que la guerra es un pozo, la guerra ucraniana es un pozo sin fondo. Bien, esto no está dispuesto a permitirlo Biden, que haya esta transición política, digamos, normal. Así que estamos dentro de un escenario terriblemente complejo. Y una última reflexión para acabar estos 15 minutos. Lo que es importantísimo, desde mi punto de vista, es la necesidad de generar fuerzas organizadas que presenten una alternativa política de cambio real a la situación actual en España y en Europa. Hemos visto cómo determinadas políticas que se han aplicado desde la izquierda se han convertido al final en elementos que no nos han ayudado a avanzar, sino todo lo contrario. Se hace necesario una articulación política a nivel estatal y a nivel internacional. Vemos
contra la guerra y contra la posibilidad de un desastre nuclear que nos afecte a todos. Esto es un poco lo que tenía que decir en el tiempo que tenemos. Gracias y bueno, esperamos las preguntas y las contestaciones. Gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Pedimos disculpas porque este programa es Microsoft y nadie lo entendía. Has estado en pequeñito, pero luego has salido en grande. Pedimos ayuda porque vamos a dar paso ahora. Pregúntale de las diapositivas. Él le había dicho que quería unas diapositivas. No, pero al final no los había puesto. Vale. Vamos a dar paso al periodista Víctor Ternovsky, periodista ruso que también, aparte de tener en su propia página, también colabora con Sputnik, que ya sabéis que la señora von der Leyen nos prohibió que podamos ver cualquier medio ruso por encima incluso de la propia legalidad interna de nuestro país. Pero aquí, como no tenemos esas leyes restrictivas, tenemos pues la oportunidad de verte, Víctor. Aquí no, las manos de la Unión Europea no llegan. Adelante. ¡Hola, Víctor! Todos presentes, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar presente en este evento. Y yo, además, cuando estaba escuchando lo que ya se estaba diciendo, y usted, Javier, y Eduardo, yo incluso estaba haciendo algunos apuntes y yo prácticamente el primero coincido con todo lo dicho. Y además, yo quería incluso resaltar algunos puntos. Por ejemplo, Javier, usted ha dicho que no somos conspiranoicos acá, abordando el peligro de una guerra nuclear. Me parece muy importante subrayar esto, porque antes el tema de un hipotético conflicto nuclear, me parece que hace unos años, esto parecía un tema sensacionalista, ¿no? Un tema más para llenarse a los suscriptores, para generar visitas. Y ahora lo que está pasando es que este tema ya lo estamos abordando en serio, y lo aborda gente seria. Es decir, ya estamos hablando de un peligro real. Y por eso, de hecho, este evento ahora mismo se está preparando. Yo entiendo que estoy constatando un hecho, pero a veces me parece importante constatar algunos hechos para visibilizarlos y para fijarlos. Y otra cosa que me parece importante es el hecho de que nosotros ahora mismo estamos acá reuniéndonos, pero a mí lo que me sorprende, yo desde Rusia trato de ver las grandes portadas, por ejemplo, en el caso de España, El Mundo, El País, las grandes televisiones. ¿Y por qué el tema de un peligro nuclear que ya es real, por qué no está presente? ¿Por qué ese debate, por ejemplo, lo estamos teniendo ahora mismo en este evento, pero no hay ninguna voces, digamos, en los grandes medios abordando ese tema como si no estuviera presente, como el peligro no estuviera presente? Me parece que es algo grave, que el tema justamente del peligro que supone para Europa su cada vez mayor implicación en el conflicto ucraniano, la ausencia de ese tema es algo muy grave, es algo que hay que denunciarlo. Además, el tema que estamos abordando ahora mismo implica muchas cosas. Yo también trataré de ser breve y bastante preciso en lo que voy a decir. Yo me concentraría, entre otras cosas, en justamente los peligros que supone para el ciudadano europeo, para la Unión Europea, para el ciudadano comunitario, la implicación de Europa en ese conflicto, porque los peligros sí los hay. Otra cosa que de esos peligros, tal y como yo acabo de constatar, yo creo que no me estoy equivocando, de esos peligros no se habla nada absolutamente, sino que lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Estamos viendo un discurso muy belicista por parte de los protagonistas, ¿no?, del paisaje político de la Unión Europea, de Europa, es decir, desde Francia, por ejemplo, diciendo que no hay que prestar ninguna atención a las, tal y como las califican, amenazas de Putin, de llevar a cabo una respuesta contundente por ejemplo, los golpes contra territorio ruso por misiles occidentales de largo alcance. Es decir, desde Francia lo estamos viendo, desde el Reino Unido están diciendo que no hay que hacerle ningún caso a Putin porque no son más que unas amenazas. Y aquí yo creo que si vamos a fijarnos en lo que están diciendo estos periodistas europeos, ellos dicen que no hay que hacerle caso a Putin. Pero ¿por qué no hay que hacerle caso a Putin? No dicen no hay que hacerle caso a Putin porque no va a hacer nada. Es decir, yo estoy viendo una postura
infantil, una postura absolutamente irresponsable. Es decir, ¿y si Putin va a responder? ¿Y si Putin va a activar lo contemplado en la actualizada doctrina nuclear rusa? Para esto no tienen respuesta. La única respuesta que tienen es que Putin no va a hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a hacerlo? Creen los estimados ciudadanos europeos. Me parece que aquí estamos asistiendo a una irresponsabilidad, si no encontrar otra palabra. Y tal y como yo estaba diciendo, los peligros para Europa sí los hay, de la implicación en ese conflicto. Y no aquí no se trata, digamos, de los peligros, por ejemplo, solamente para Ucrania. Una Ucrania que de hecho ya es un gran perdedor de este conflicto, porque es Ucrania que está perdiendo a un ritmo vertiginoso sus territorios. Ahora mismo, como estamos al tanto, las tropas rusas están avanzando a un ritmo nunca visto durante toda la operación militar especial. Y eso es fruto de, en su momento, haber negado a sentarse a negociar con Rusia. Digamos, ese consejo de no negociar con Rusia provino desde Europa, desde el Reino Unido, tal y como denuncian algunos, desde Estados Unidos. Ahora, sobre los peligros que supone esto para la Unión Europea, yo voy a, por ejemplo, referirme a los últimos hechos. Tal como todos acá presentes están al tanto, Rusia acaba de actualizar su doctrina nuclear. Y lo que contempla la actualizada doctrina nuclear rusa es que no solamente Rusia se reserva el derecho a una contundente respuesta, incluso nuclear, no solamente contra el agresor, en este caso una Ucrania disparando misiles occidentales de largo alcance contra Rusia, sino también contra los patrocinadores del agresor. Y no solamente es Estados Unidos quien le suministra armas a Ucrania, también lo suministran países europeos, como por ejemplo es el Reino Unido, porque Storm Shadow es de fabricación británica, pero también Storm Shadow es el mismo misil de Scalp que es de la fabricación francesa. Es decir, esa nueva doctrina actualizada de Rusia lo que contempla es una contundente respuesta no solamente contra quien dispara, sino también contra quien le suministra armas a Ucrania. Y de ahí proviene el peligro para Europa, es decir, Rusia podría responder justamente contra países miembros de la OTAN, contra instalaciones de la OTAN. Y además, tal y como estamos al tanto, tal y como sabemos, tras la actualización por Rusia de esa doctrina nuclear y tras la advertencia lanzada por Rusia, además, tras que todos hemos podido ver el exitoso uso del nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik allá en Ucrania, lo que estamos viendo es que prosiguen los ataques contra el territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance. Lo que justo acaba de pasar es que desde el Ministerio ruso anunciaron que están preparando una respuesta. ¿Cuál podría ser la respuesta? Es una gran interrogante. Pero si continúa así, no hay duda ninguna de que, bien, habría una escalada. Y, sí, que habría una escalada. Y, por ejemplo, tal y como yo estaba diciendo, por ahora estamos viendo que el principal afectado es Ucrania, porque es Ucrania la que recibe el grueso de los golpes rusos. Y de hecho, Oreshnik, ese nuevo misil hipersónico ruso, fue usado en Ucrania. Pero en caso de una escalada de ese conflicto, no hay ninguna garantía de que los golpes se produzcan ya contra los países miembros de la Unión Europea, como puede ser el caso como mínimo de los países que le están entregando a Ucrania estos misiles que ahora mismo están golpeando a Rusia. Otra cosa que también estaba diciendo hoy Eduardo Luque, constatando sobre las filtraciones, ¿no?, por parte del diario estadounidense The New York Times sobre que se está concentrando en Europa y en Estados Unidos de entregarle a Ucrania armas nucleares, tal y como están argumentando, para disuadir a Rusia. Pero lo que está pasando es que justamente van a conseguir lo contrario, porque la nueva doctrina actualizada nuclear rusa lo que contempla es justamente Rusia lo consideraría como de hecho una agresión en su contra. Es decir, eso ya inmediatamente provocaría una respuesta probablemente nuclear por parte de Rusia. Es decir, eso es lo que están provocando. Ahora, sobre las consecuencias para Europa, yo no dejo de repetir, ya lo decía en otras ocasiones, que aquí estamos asistiendo a una carretera en dos direcciones, ¿no? Porque cada paso por escalar ese conflicto, por tratar de asestarle a Rusia cada vez un daño más doloroso, cada vez un ataque más doloroso, eso siempre tiene unos efectos, el crecimiento de peligros para Europa. Y ahora explico a qué me refiero. Ya en otras ocasiones lo estaba diciendo. Por ejemplo, yo recuerdo tantas burlas, incluso en medios grandes, no solamente por parte de blogueros
o por parte de NAFAS, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Grandes medios burlándose de Rusia diciendo, jaja, qué tonto Vladimir Putin porque quería menos OTAN en sus fronteras, y lo que consiguió es justo lo contrario porque Finlandia y Suecia acaban de entrar en la OTAN. Pero ¿qué es lo que pasa? No se dice nada de que en respuesta Rusia, que mantenía, por ejemplo, sus infraestructuras durante muchísimos años a una distancia enorme desde Finlandia, justamente respetando el gesto de Finlandia de ser neutral con respecto a la OTAN, ahora lo que está haciendo Rusia es llevar a cabo un enorme despliegue militar de sus infraestructuras militares en la cercanía de Finlandia. Es decir, ¿qué gana Finlandia con eso? ¿Qué gana Suecia con ese ingreso en la OTAN? Es decir, ellos ingresaron a la OTAN y ahora Rusia también tiene que apuntar contra esos dos países para neutralizar un hipotético peligro. En las últimas noticias que estamos viendo hoy, de hecho, Javier ha constatado que están ahora mismo rehabilitando los búnkers en Alemania, no solamente en Alemania, también en Finlandia y Suecia. Son las últimas noticias. Me parece que es una contundente ilustración de que nosotros estamos asistiendo a una carretera en doble dirección. Ahora la pregunta es una gran interrogante del porqué de esa actitud tan irresponsable por parte de dirigentes, ¿no? por parte de dirigentes europeos. Yo digo honestamente, yo la respuesta no la tengo y creo que desde Europa, desde España en particular, y creo que se sabría mejor la respuesta a esa pregunta. Yo lo único que estoy viendo es que eso afecta a Europa en muchos sentidos, tal como yo acabo de decir, desde el punto de vista de seguridad en particular. Además, ahora mismo con esa nueva doctrina nuclear rusa actualizada tampoco se descartan golpes con Oreshnik contra países miembros de la OTAN, países europeos también. Y nadie sabe cuándo se produzca esto. Y yo lo único que me parece, a juzgar por el actor de Vladimir Putin, un actor que yo lo estoy viendo y que a mí me importa, yo creo que en caso de que sí se provoque a Rusia, de que ya no podría no producir los golpes. Yo, no obstante, estoy convencido en dos cosas. Primero, de que si se producen golpes rusos contra el suelo comunitario, aquí yo estoy entrando en especulaciones, lo entiendo, pero yo aquí trato de opinar qué es lo que pasaría. Viendo lo prudente, ¿no? Y lo humanista prácticamente que es Vladimir Putin, yo lo que estoy viendo es lo siguiente. El primer golpe ya lo estábamos viendo en Ucrania con Oreshnik, pero de una manera más contundente yo creo que lo volveríamos a ver en Ucrania, para quizás lanzar un mensaje mucho más contundente a la Unión Europea, a Europa, para que se despierta, entienda de que mejor no escalar. En caso de que prosiga con escalada Europa, yo veo ya golpes contra países de Europa. En respuesta, obviamente, siempre golpes en represalia, pero viendo el actuar de Putin, yo supongo de que primero serían golpes puntuales. Yo creo que serían golpes sobre todo contra las infraestructuras militares, porque sabiendo a Putin, su manera de actuar es completamente distinta a la de la OTAN, que justamente lo que se concentra es asestarle daño a la población civil. Además, yo tampoco veo que necesariamente esos golpes rusos serían de manera nuclear, porque tal y como explican nuestras autoridades, Oreshnik es tan solo un sistema de esta índole que está desarrollando Rusia, y ya de por sí es un sistema, digamos, bastante poderoso para no recurrir a su versión nuclear, es lo que se dijo. Bien, ahora sobre los daños para Europa. Primero, entonces Europa se expone a un peligro militar, tal y como yo acabo, me parece que constatar. Además, Eduardo Luque dijo otra cosa que también me parece importante sobre el daño económico que supone para Europa esa ruptura con Rusia, ese conflicto con Rusia. Además, un conflicto impuesto, en eso yo coincido con acá presentes. Y se puede mencionar muchos hechos. Eduardo Luque, por ejemplo, ha mencionado lo de Alemania como un ejemplo contundente, lo que la ruina que está viviendo la antes locomotora industrial también de la Unión Europea. Y yo solamente aquí añadiría un solo hecho, porque justamente en esos momentos en los que nosotros estamos hablando, Estados Unidos impuso sus sanciones contra Gazprombank. Es un banco ruso. ¿Por qué es importante para Europa? Porque es el banco al que hay que pagarle a la hora de comprarle hidrocarburos a Rusia. Es decir, con esas sanciones ahora mismo la Unión Europea ya no puede de ninguna manera comprarle a Rusia su gas debido a esas sanciones estadounidenses. Y eso además en unas circunstancias en las que el continente europeo está entrando en invierno. Además ya la propia agencia Bloomberg está constatando que ya hay escasez en los depósitos europeos de gas.
y esto debido primero a los fríos que ya están llegando al continente, pero además eso debido a las olas de calor registradas en Europa este verano, y eso provocó la necesidad de usar más gas para generar electricidad. Es decir, ya hay escasez de gas en depósitos de gas de Europa, hay invierno, y en estas circunstancias Estados Unidos impone sanciones que le impiden a la Unión Europea las transacciones para poder pagarle a Rusia su gas, es decir, no podría recibir gas ruso. En estas mismas circunstancias lo que hace Estados Unidos es, para el propio Estados Unidos, levantar las restricciones justamente a los bancos rusos que tienen que ver con la venta de recursos energéticos. Es decir, y desde Estados Unidos explican que levantaron esas restricciones contra bancos rusos para garantizarse el abastecimiento energético durante la temporada invernal. Es decir, no lo permiten a Europa, pero sí se permiten a ellos, a Estados Unidos, para comprarle gas. Es decir, me parece que aquí, con ese ejemplo también, podemos ver al beneficiario de ese conflicto, porque el beneficiario de ese conflicto no es Rusia, ni tampoco es Europa, y me parece que el beneficiario es Estados Unidos. Y dijo Javier también en su momento que hoy, que no somos conspiranoicos. Yo tampoco quiero entrar en teorías de conspiración, pero yo al ver al beneficiario de esa situación me parece que prácticamente le beneficia a Estados Unidos toda esa situación de Ucrania, de Europa, tal y como se benefició Estados Unidos del desastroso efecto de la Segunda Guerra Mundial, cuando supuso grandes beneficios para Estados Unidos poder reconstruir a una Europa prácticamente destruida, ¿no? Y ahora parece que seguimos acá en Europa por el mismo camino, es decir, por el camino de una probable destrucción, donde quien va a salir ileso es Estados Unidos, quien se encuentra al otro lado del Océano Atlántico. Pero, por otro lado, yo cuando estaba diciendo de una carretera en dos direcciones, me parece que en este caso quizás Estados Unidos no podría salir ileso. Y yo ahora voy a explicar de qué se trata, porque hoy desde la Cancillería rusa manifestaron en clara advertencia a Estados Unidos de que no hay ningún tratado internacional que limite el despliegue por Rusia de sistemas como Oreshnik. Y en este contexto, por ejemplo, tampoco descartaron su despliegue en la región de Asia-Pacífico, donde denunciaron que también está creando Estados Unidos amenazas para Rusia. Es decir, también esa situación le amenaza a Estados Unidos, y yo quiero desde Rusia, como me encuentro acá, y yo creo que en esto podría aportar, obviamente siguiendo muy de cerca, detalladamente, qué es lo que se dice en Rusia, qué es lo que dicen nuestros expertos, qué es lo que se dice de nuestras autoridades. Yo lo que estoy viendo acá es que se está llegando cada vez más a la conclusión de que ese conflicto continúe hasta que no tenga consecuencias dolorosas ese conflicto para Estados Unidos, hasta que no sienta dolor Estados Unidos y no solo Ucrania, porque tal y como estamos viendo con ese conflicto, a Estados Unidos le importa un bledo que mueran los ucranianos, que pierden sus territorios. Si no fuera así, no insistiría en seguir entregándoles armas. Con el efecto que estamos viendo, ucranianos están muriendo masivamente, están perdiendo sus territorios. Ahora mismo hay peligro de una gran guerra en el continente europeo, y a Estados Unidos tampoco le importa. La otra explicación que le beneficia a esa situación no la veo, pero lo que sí veo es que, tal y como yo estaba diciendo, me parece que en este caso ya Estados Unidos no saldría ileso de esa situación, porque en Rusia comienzan a entender de que hasta no provocar el dolor a Estados Unidos, hasta que esta situación no le duele, hasta que esta situación no le duela también a Estados Unidos, parece que vamos a continuar por ese camino. En realidad yo aquí veo muchos puntos a resaltar, pero yo, para poner punto final y no extenderme demasiado, porque además entiendo que habría preguntas y además va a intervenir el estimado Juan Antonio, yo veo que ese conflicto está creando peligros para Europa, peligros muy concretos y muy palpables, peligros de carácter militar. Yo estaba haciendo del despliegue militar ruso, por ejemplo, en la cercanía de Finlandia, en respuesta a su ingreso en la OTAN. Yo estoy hablando aquí de la doctrina nuclear rusa actualizada, que supone golpes muy dolorosos con, por ejemplo, sistemas como Oreshnik, ya contra los países patrocinadores de Ucrania, es decir, contra los países de la OTAN, que también se encuentran en Europa. Y entonces es una carretera en dos direcciones, y lo grave es que al ciudadano comunitario no se le esté diciendo nada, se le está diciendo de todo, excepto del peligro que supone esto para la seguridad europea. Y
Y por último, desde Rusia se dice cada día de que hoy mismo se arregla el conflicto. ¿Cuáles son las condiciones de Rusia? Las condiciones de Rusia son las siguientes. No debe provenir ninguna amenaza para Rusia del territorio ucraniano. No puede haber OTAN en las fronteras de Rusia apuntando contra la seguridad nacional de Rusia. Pero Rusia no solamente dice que a Rusia le importa Rusia. Si escuchar bien lo que dicen los dirigentes rusos es que proponen una arquitectura de seguridad para toda Europa, es decir, que Rusia se sienta segura, pero que Europa se sienta segura, que Ucrania se sienta segura. Y es de ahí donde surge el término sobre la seguridad indivisible. Entonces, muchos puntos a resaltar, pero yo volvería a repetir que toda esta situación que le duele a Rusia, yo también lo reconozco, muere la gente, pero crea enormes peligros para Europa. Ese tema en el espacio mediático europeo prácticamente no está presente. Muchas gracias a Víctor Ternovsky. Yo empleé la palabra conspiranoico, igual es un chascarrillo más de nuestro país, porque una de las teleotan, ya sabéis que todas son teleotan, pero concretamente la 6, hizo un programa sobre conspiranoicos, y en su primer lugar, a todas las personas que discrepamos políticamente de lo que está pasando, ¿cómo nos denominaron? Como conspiranoicos, como prorrusos, como rojipardos, como populistas. Es cierto que en nuestro país todo el arco parlamentario participa en este esfuerzo para llevarnos a la guerra de la OTAN, pero no es así en toda la Unión Europea, y lo estamos viendo, fuerzas que están surgiendo, por ejemplo la de Sara Wagener, por ejemplo Robert Fico en Eslovaquia, que le costó 4 tiros por discrepar. Lo hemos visto como en Rumanía, curiosamente, pues se ha colado en la segunda vuelta uno que también califican de conspiranoico, de prorruso, etcétera, etcétera, por oponerse a la guerra, o incluso, pues desde la derecha, el presidente Orbán. Por lo tanto, afortunadamente vamos creciendo los conspiranoicos, los prorrusos, pero que realmente lo que queremos es la paz y una arquitectura de seguridad en Europa. En España nos va mucho en ello, y Juan Antonio, que es militar, lo sabe. Nosotros somos una especie también de portaaviones de Estados Unidos, no al nivel de la ocupación que hay en Alemania o en Italia o en otros lugares, pero en una fase de escalada total los misiles llegarían aquí, porque nosotros tenemos aquí la base de los Llanos en Albacete, escuela de pilotos de la OTAN, tenemos en Vétera el cuartel Jaume I, creo que es, y en Figueiredo, en Galicia, parte de la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN. En Torrejón, al lado de Madrid, tenemos el mando de operaciones aéreas combinadas de la OTAN. En Rota tenemos el sistema Aegis Naval, el escudo llamado antimisiles. Y en Morón tenemos la Fuerza de Tareas Especiales de los Marines, adscrita al Africón. Tenemos la pista más larga e importante de la ruta central atlántica del Ejército de Estados Unidos, y tenemos el centro de espionaje del espacio profundo. Es decir, que se piensen todas las poblaciones de Rota, de Morón, de Figueiredo, de Vétera, o de los Llanos, o de Madrid, por Torrejón, lo que les pasaría en una guerra prolongada o extendida de la OTAN abierta contra Rusia. Sin más, le doy el paso a Juan Antonio Aguilar. No sé si a viva voz se me oirá mucho por ahí. Intentaré gritar un poco, si la garganta me da. Bueno, en primer lugar, agradecer a toda vuestra presencia y agradecer sobre todo a la plataforma global contra las guerras el haber tenido la valentía de traer a malditos a hablar aquí. ¿Es así? Entonces, bueno, yo creo que cualquiera que vea esta plataforma, pues todo el mundo puede pensar desde un punto de que la mayor parte de los asistentes pues son ese pacifista que siempre hemos conocido, un poco ingenuo, ¿no? Y oye, es una posición para mí respetabilísima, ¿no? Es decir, el pacifista, que es el que quiere y ama la paz por sobre todas las cosas. Pero también es verdad
una cuestión un poco más realista, que por desgracia la guerra ha acompañado a la humanidad desde el origen de los tiempos. Y siendo así, yo creo que es necesario entender la situación por la que se producen los conflictos bélicos y buscar la forma de evitar que se llegue a ellos, o, si se han iniciado, pararlos cuanto antes. En el caso que nos ocupa en estos momentos es que no estamos ante una guerra más, estamos ante el peligro de una guerra final, de una guerra nuclear, en la cual, por definición, no va a haber vencedores. Todos vamos a ser vencidos. Y nadie va, en su sano juicio, a una guerra para que le derroten. Y esto lo digo incluso desde el punto de vista de la mentalidad militar. Por lo tanto, los primeros interesados en que nunca se llegue a un conflicto de este nivel son los propios que van a estar en primera línea, que son los propios militares. Esto lo entienden incluso los otánicos y sus cómplices ahora mismo. Por eso están atacando a todo militar, de derecha o de izquierda, que se opone a esta situación. Yo tenía por aquí nombre, porque ha salido un reciente informe cocinado en la OTAN, donde se nos señala a un montón de militares, algunos seguramente los conoceréis, y a otros no, pero son un montón de militares a los que se trata, por supuesto, a todos de prorrusos, ¿no? Es decir, bueno, pues podría deciros, mediáticamente el más conocido es el coronel Pedro Baños, ¿no? Pero está ahí Julio José Rodríguez, está en Podemos, ¿no? Está ahí el coronel Constantino Crespo francés, el general Funchal, está ahí un militar progresista toda la vida, Pedro Pitarch, está ahí el general Fontela, el general Enrique Vega, e incluso, para que veamos cómo son las cosas, ahí está el general Alberto Asalta, que es diputado de Vox. Es decir, ellos disparan a derecha e izquierda contra todo aquel que se opone a esta situación. Por tanto, ¿en qué es lo que estamos? ¿Cómo entender esta cuestión que, desde cualquier punto de vista, es irracional? ¿Cómo vamos a ir a una guerra que puede significar el fin de la civilización? Es completamente absurdo, es irracional. Por eso digo que lo más importante es quizás entender la situación, ¿no? Es decir, saber por qué se está produciendo esto, y saber, bueno, en qué dirección hay que ir para pararlo. En las relaciones internacionales, en la geopolítica, podemos determinar que existe siempre, por sus propias leyes, su propia metodología. Al fin y al cabo es una metodología, para quien no la conozca, de dialéctica de estados, muy similar a la metodología que sería de la dialéctica de clases. Es decir, estamos hablando de una serie de herramientas para entender la realidad, ¿no? La contradicción principal que existe actualmente en la geopolítica es la lucha entre la hegemonía actual, liderada por Estados Unidos y en general las potencias anglosajonas, y toda una serie de potencias emergentes. ¿Y por qué viene esa lucha? Porque desde la caída de la Unión Soviética, que es como definió el propio Putin, una catástrofe geopolítica, no catástrofe del siglo XX, desde la caída de la Unión Soviética, el mundo pasó de tener un equilibrio inestable relativamente, pero un equilibrio entre dos potencias, lo cual se contrarrestaban una a la otra. Y de ahí pasamos a una situación unipolar, en la cual solo existía una potencia hegemónica, que ha hecho y deshecho lo que le ha dado la gana durante 3 décadas. Tenemos que recordar Yugoslavia, bueno, por no referirnos antes, no me quiero remontar a Vietnam, porque eso era el momento bipolar, pero hay que recordar Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán, Siria, Yemen, efectivamente, y toda una serie de pequeños conflictos provocados, o golpes de Estado, o auténticas provocaciones, como fue el tema de la guerra en Georgia en 2008, o situaciones similares. Es decir, han hecho lo que les ha dado la gana. Frente a eso, empezaron a surgir una serie de potencias emergentes. Una más desde el punto de vista económico, como era China, o India también en la actualidad, otra más desde el punto de vista geopolítico, como era Rusia, o la propia Irán, dentro del entorno de lo que llamamos el Oriente Próximo, ¿no? O el Asia Occidental.
por decir los casos. Ahí podríamos incluir incluso a Brasil como una potencia emergente dentro de lo que llaman el patio trasero norteamericano, que es en Sudamérica, ¿no? Es decir, el caso es que el avance, el ascenso de esas potencias emergentes provoca una situación de contradicción geopolítica a nivel planetario, de choque entre una hegemonía que pretende seguir siendo hegemónica, pretende mantener su posición, y toda una serie de potencias que empiezan a discutir esa hegemonía. Entre el mundo unipolar, encabezado por las élites anglosajonas fundamentalmente, y digo élite por aquello de salvar a los pueblos, y una serie de potencias emergentes que buscan un momento multipolar, un mundo multipolar, donde haya diferentes polos civilizacionales en pie de igualdad y puedan establecer sus relaciones internacionales en base a eso. Es una especie de Nueva Westfalia, ¿no? El nuevo Tratado de Westfalia. Bien, claro, evidentemente eso crea una fractura geopolítica hasta el punto de generar lo que se llama la trampa de Tucídides, es decir, el inevitable choque entre la potencia hegemónica y la potencia emergente. Y allí donde existe el contacto entre ese mundo unipolar y las potencias que buscan un mundo unipolar, en esa zona de contacto es donde se producen las fricciones. Y una de esas fricciones está precisamente en Europa. Una de esas fricciones en Europa. ¿Y Europa? ¿Cuál era la situación de Europa cuando empieza a producirse esto? Pues la situación de Europa es una Unión Europea que podía haberse convertido en una potencia económica, industrial, cultural, etcétera, etcétera, si hubiese sido soberana. Pero como el tema aquí es que la Unión Europea, en última instancia, está supeditada a lo que ordene la OTAN. Recordemos que el cuartel general de la OTAN está en la misma capital europea donde está el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Como está supeditada a la OTAN, cuando la contradicción se ha agudizado, cuando el antagonismo ha crecido, la Unión Europea ha pasado a ser la rama política de la OTAN. Ya está, eso es lo que estamos hoy. Y en consecuencia el vasallaje absoluto a lo que manda la OTAN, que no la manda el secretario general ese que nos sacan siempre por televisión, sea Stoltenberg antes o el señor Rutte, ¿no? Es decir, lo manda un general norteamericano, siempre, porque está en el tratado. Y ese general norteamericano, ¿a quién tiene que responder? Al Pentágono, no va a responder a Moncloa, responde al Pentágono. ¿Y el Pentágono a quién? Pues a la Casa Blanca. Es que no es tan sencillo, si se explica de forma simple, es sencillo entenderlo, es sencillo entender el camino en el que se lleva eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos ahora que, lógicamente, esta potencia hegemónica busca contrarrestar a una potencia emergente como es Rusia en Europa, a una potencia emergente como es Irán en Oriente Medio, a una potencia emergente como China del Pacífico. Estamos en la misma línea, simplemente que el conflicto en Europa ha estallado antes, y ha estallado antes porque se da una serie de condiciones, simplemente. Es decir, que no vamos a entrar allá, porque además mis colegas han explicado bastante bien un poco cómo está todo el asunto. Consecuencia, Estados Unidos tiene que controlar Europa, porque es una zona de conflicto, donde ellos pretenden obtener un beneficio estratégico para mantener su hegemonía. Esta es la razón última, incluso del conflicto en Ucrania, incluso el conflicto en Ucrania, que era una guerra civil, y vamos camino a convertirlo en una guerra nuclear. Es decir, hay que pensarlo, que era una guerra civil y vamos camino de convertirlo en una guerra nuclear global. Luego entonces la causa del conflicto no podía ser sencillamente lo que ocurría en Donbass, no podía ser sencillamente si el referéndum de Crimea era legítimo o no. No, aquí tenía que haber razones mucho más profundas. Entre otras cosas porque todos sabemos que esa guerra pudo acabar 2 meses, una vez empezada, con unos acuerdos en Estambul que la OTAN se dedicó a sabotear, obligando a Zelensky a que no los firmara. Luego las razones eran otras, y las razones son geopolíticas, estas que estamos diciendo.
Y por lo tanto, como Estados Unidos necesita, como las potencias anglosajonas fundamentalmente, Estados Unidos en particular, necesita ese control de Europa, pues ese control de Europa solo puede salir por la escalada, que lleve a la militarización y que tenga como consecuencia 3 factores, independientemente si la escalada llega más lejos, digo ya, en la situación en la que estamos: la huida de los capitales hacia los Estados Unidos, la huida de las grandes empresas, dado que aquí se ha iniciado un proceso de desindustrialización, y la huida de los cerebros. Si los ingenieros no pueden trabajar aquí, se irán a Estados Unidos a trabajar. Luego ya tiene una ganancia estratégica. Ahora simplemente tiene que buscar cómo desgastar al contrincante multipolar que tiene enfrente, que es Rusia. ¿Cómo desgastarle? Con una guerra, buscando una escalada. Y aquí, ¿verdad?, nos encontramos con una doctrina de la OTAN tremendamente equivocada, porque no conocen a los rusos. Quizás con el derrumbe de la Unión Soviética, aquellos expertos que había en Harvard y en otros think tanks norteamericanos, que eran muy entendidos en cómo pensaba el Kremlin, y hombre, podemos acordarnos de Berzinski, de Kissinger y otros, pues han dejado de existir. Y entonces no entienden cuál es la mentalidad rusa. La doctrina OTAN no es que busque la guerra nuclear, pero sí tiene que irla escalando, tiene que ir escalando la guerra, pensando que en un momento el coste que va a tener para Rusia seguirla va a ser superior a lo posible beneficio. Es decir, tiene simplemente una mentalidad puramente mercantil, de libre mercado. Vamos a decir, hago que a Rusia le cueste cada vez más mantener la guerra, hasta que vea que mantenerla le cuesta más que los posibles beneficios, con lo cual se sentará a negociar. No se dan cuenta que la doctrina militar rusa no va por el coste, sino por la sensación de amenaza. Si siente la amenaza, le da igual el coste, y lo demostró en la Segunda Guerra Mundial con 27 millones de muertos. Y eso parece que no lo entienden los dirigentes occidentales. Parece que no les cuesta. Se están tan acostumbrados al trapicheo de la compra y la venta, que solo ven coste-beneficio, cuando aquí lo que estamos hablando es que el otro siente una amenaza existencial. Es decir, que deja de ser ruso para convertirse en un vasallo más de un mundo que no quiere. Que quiere seguir siendo soberano. Porque, y aquí paso a otro de los aspectos, no quiero extender mucho más, sin soberanía, camaradas, no hay libertad. Si un pueblo no puede decidir su destino, no tiene libertad. Y si no tiene libertad, no hay democracia que valga. Y ya está, no nos hagamos más películas. Esta es la realidad. Y ante esto, de verdad, sé que hay que subir las pensiones, sé que hay que mejorar la sanidad, sé que hay que mejorar la educación, todo lo que queráis, pero no vamos a tener nada de eso si acabamos lanzándonos cohetes nucleares unos a otros. Con lo cual, la prioridad en estos momentos es evitar que esta escalada siga y nos pueda llevar a un enfrentamiento nuclear. Todo lo demás es subsidiario, porque si lo primero no logramos pararlo, no va a haber sanidad ni educación. Claro. Entonces, esto debería ser la prioridad de los partidos políticos que se sientan en el arco parlamentario. Y esta debería ser la prioridad de los medios de comunicación que están todo el día buscando cómo asesinan socialmente al que se opone y al que critica esta situación. Esta debería ser la prioridad. Por eso me parece muy importante que más allá de si nos sintamos de izquierda o de derecha, si somos más o menos pacifistas, entendamos la situación, porque entendiendo la situación nos pone a todos en el mismo lado, al pueblo, sea cual sea su ideología, su religión, su raza, da lo mismo.
porque es una cuestión ya de supervivencia. De supervivencia. Así que bueno, algunos dirán, no, esto no va a pasar, no, esto no va a ocurrir, no. Pero dijo un político británico, que fue ministro previamente de Sanidad, Enoch Powell, que la historia está llena de guerras que todo el mundo sabía que no ocurriría. Así que muchas gracias. Juan Antonio, vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, 4 o 5. Yo sí os pediría que os presentaseis, dijerais a quién va dirigida la pregunta de nuestros 3 intervinientes y también que seáis que seáis sintéticos, por favor, para escuchar a los verdaderos protagonistas, que son pues estas personas que hemos invitado y que analizan la situación. Entonces vamos a empezar. Yo llevo con el dedito de... Ah, perdona, porque no te había visto. A ver, Ya está, Manolo. hay 5 ya. No, pero lo voy a nombrar. ¿Quién va el primero? Ella. Teresa, el compañero segundo. Tercero, Manolo cuarto. Quinta, Antonia. Tenemos 5. ¿Vale? Tenemos 5. Silencio, por favor. Son preguntas, no intervenciones. Preguntas. ¿Vale? Vamos. Adelante. Vamos, Teresa. Sí, ella es la que manda. No, yo... Bueno, Sí, dame tú, que lo haces muy bien. ante todo agradecer, no hace falta ya más agradecimientos porque los tenéis todos. Con relación a Víctor, al periodista ruso, que inició, es decir, mientras no se encuentre Estados Unidos, evidentemente mientras seamos nosotros los que estamos cayendo y los que vamos a tener que todo el prejuicio, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, luego vino, es decir, el plan Marshall a salvarnos y nos dejó aprisionados. Entonces, con relación a lo que él ha dicho, de hasta que Estados Unidos no se vea dañado, yo pregunto, con estos, en fin, con estas nuevas armas que en unos minutos llegan a cualquier sitio donde podría ser, efectivamente, yo creo, mandarles a Estados Unidos algún aviso. A Estados Unidos concretamente. ¿Llegan allí, o sea, estos nuevos proyectiles? No. La pregunta, ¿a quién va dirigida? Yo creo a Víctor, porque fue el que dijo que mientras no se sienta, podéis contestar a cualquiera, pero él dijo, mientras no se encuentre dañado Estados Unidos, no le importa nada Europa, no le importa nada ni los ucranianos que sigan muriendo, porque ya no quedan casi ucranianos en los frentes. Pues yo propongo que Juan Antonio, que es militar, conteste primero a lo de los vectores y luego le damos el paso a Víctor, si te parece bien. Una de las cosas que han dicho en los medios de comunicación cuando han hablado del misil Oresnik es decir, bueno, tiene alcance a 5.000 kilómetros, ¿no? Entonces, desde donde se ha lanzado, se han puesto a contabilizar cuánto tardaría en llegar a Roma, a Londres, a Berlín, a París, y está muy bien, pero es que es un misil que va sobre una plataforma móvil. Es decir, no hay por qué lanzarlo desde donde lo han lanzado el otro día. Lo puedes llevar a Kaliningrado y está a 3 minutos de Berlín, o a 6 minutos de Londres. Pero es que lo puedes llevar a la península de Kamchatka, al extremo oriente ruso, y te alcanza el 60% del territorio de los Estados Unidos. Allí donde aparte de todo Alaska, el 60% del territorio de los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, aparte, no, digo por referirme al misil que se había, ¿no? Al Oresnik, que por cierto es avellano, el avellano. Que viene muy bien aquí el árbol del avellano. Lo del tío de la vara de avellano. La vara de avellano, el tío de la vara. Entonces, bueno, pues, es decir, que sí que quedaría al alcance. Pues allí, tiene que ser allí. Lo que pasa es que eso no va con la doctrina rusa. Víctor, si quieres tú añadir algo. Sí, como a mí se me mencionó, yo solamente añadiría que primero yo aquí creo que el autorizado para hablar es señor Juan Antonio como experto militar, ¿no? Yo, para responder y para añadir algo, yo diría lo siguiente. Primero, yo lo que hice es trasladar un poquito de lo que se está hablando en Rusia en estos momentos, y no solamente, además por parte de expertos militares, incluso por parte
de algunos representantes del oficialismo ruso. Se está hablando de que hasta que no le duela militarmente la situación de Estados Unidos, parece que la escalada continúe. En ese mismo contexto, yo lo que añadiría es que en Rusia se escuchó muy bien una cosa, porque hoy Eduardo Luque mencionaba que desde la Casa Blanca oficialmente reconocieron y confirmaron que sí autorizaron para atacar a Ucrania con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS. Pero eso no fue lo único que dijeron desde la Casa Blanca, porque la otra cosa que dijeron es reconocer que es Estados Unidos el que guía estos misiles, es Estados Unidos el que determina el objetivo. Y en este mismo contexto lo que resaltaría yo, cuando Putin intervino con su discurso tras lo de Oreshnik, Putin dijo lo siguiente, que los misiles ATACMS y misiles occidentales de largo alcance que atacaron a Rusia tras la actualización por Rusia de su doctrina nuclear, entre otros efectos, asesinaron a algunos militares rusos. De ahí que yo, digamos, dejaría esa pregunta en el aire, si Rusia llegaría a atacar a Estados Unidos o no. Pero el hecho de que se esté hablando y de que Putin dijo que Estados Unidos mató a nuestros militares, Putin lo dijo. Bien, yo por ahora respondería así. Añadiría, mejor dicho, porque Juan Aguilar responde mucho mejor que yo, sobre todo estos temas. Muchas gracias, Víctor. Tú llevabas la cuenta. Sí, el segundo es el compañero. El tercero eras tú. El cuarto... Ah, perdón. Proyecta la voz. Cuarto, Manolo. Y quinta, Antonio. Compañero. A ver, buenas tardes a todos. Enhorabuena por el acto. Javier, Juan Antonio, Víctor, cualquiera me puede responder. Creo Eduardo también puede. Eduardo también, por supuesto. Desde que se han producido las elecciones en Estados Unidos con la victoria de Trump y con los nombramientos que está haciendo que están fuera de la órbita del Partido Republicano estadounidense, escuchando inclusive voces tan macabras ya, por no decirles otras, como el del señor Borrell, ¿no pensáis que es que la situación es que en Europa están tan desesperados y la gente del lobby de armamentístico estadounidense y del lobby técnico estadounidense están desesperados de que en el momento en que entrase Trump a tomar poder o a gobernar pudiese cambiar y llevar lo que dijo Borrell en no sé qué televisión? Me dice, es que me temo que el señor Trump va a llevar adelante lo que él ha dicho. Puede ser que esto venga, que esté intentando acelerar y que esté intentando subir el grado cada vez más para hacer que cuando llegue el otro no tenga más remedio que aceptar una situación que no quieren que cambie. Y lo segundo, ante esa tesitura de Europa que estamos teniendo, y de acuerdo al último informe de esta señora, la señora Lagarde, puede ser que nos estamos jugando 20 o 30 años de pobreza absoluta en Europa en caso de que no llegase la famosa guerra nuclear. Yo, si me lo permiten, tanto Juan Antonio como Víctor, darle la palabra a Eduardo y luego, si quieren contestar a alguno de ellos, a cualquiera de las dos cuestiones. Eduardo, no sé si estás por ahí, te apetece responder también, porque igual... Sí, pero que es economista, además. Si puedes hablar, Eduardo Luque, y si no, damos la... Sí. Perfecto. Estoy siguiendo el presidente con mucho detenimiento las preguntas. Yo diría lo siguiente, que efectivamente lo que estamos viendo, lo que ya dije en la primera intervención, que el presidente actual Biden y su camarilla están dispuestos a poner todas las trabas posibles a la toma de posesión del señor Trump, que no es una perita en dulce, como todos sabemos, es un personaje que cambia en función también de la presión que recibe, de los lobbies de presión, cambia de posición con relativa frecuencia, pero que en el tema ucraniano ha optado por ver el costo-beneficio, la relación costo-beneficio, de forma como muy empresarial, ¿no? Es decir, en este momento la guerra de Ucrania es un agujero sin fondo que le ha costado ya al erario público de Estados Unidos 180.000 millones de dólares, que además está pesando enormemente en la deuda pública norteamericana, que es asfixiante, y evidentemente frente a una guerra perdida es a lo mejor
para el señor Trump y la camarilla que lo rodea, interesante soltar rastre. Porque, y aquí viene la segunda parte, realmente ha conseguido lo que quería. Ha conseguido que Europa se hunda, que se esté hundiendo, se va a hundir aún más si no recupera el sentido común, que está lejos de recuperarse, y vemos como la camarilla europea está absolutamente desesperada, puesto que económicamente la Unión Europea va a tener enormes dificultades. ¿Qué sentido tiene, pongamos por caso, el caso de Austria, un país absolutamente dependiente al 90% del gas ruso, sin salida al mar, que necesariamente tiene que nutrirse de gas ruso, porque no hay otro método que esté dispuesta a bloquear los envíos de gas a su propio país? ¿Con qué va a calentar a su población? Y la solución que han encontrado, la maravillosa solución, es comprarle a Alemania un poquito de gas a un precio absolutamente desorbitado. Alemania, a su vez, se lo compra a Estados Unidos carísimo y lo revende aún mucho más caro a Austria. En lugar de buscar la neutralidad que le daría pingües beneficios a su economía, se desliza por la pendiente de la guerra, por la pendiente de la presión militar y económica, y el resultado es la pobreza de Austria, que va a tener dificultades enormes para calentar a su población a precios razonables. Lo mismo podemos decir del caso de Estonia o el caso de Letonia, que dependen, por ejemplo, su red eléctrica, gran parte de Rusia, y ahora están dispuestos a cortar esta red eléctrica, este flujo eléctrico, y buscar a quién se lo compran, puesto que realmente van a tener muchas dificultades. En Estonia y Letonia, por ejemplo, ya se ha dado permiso para cortar los árboles, hacer leña, para poder calentar las casas, puesto que prevén un invierno especialmente duro. Muchas gracias, Eduardo. No sé si quiere Juan Antonio. A ver, hay que entender. ¿La OTAN qué va a buscar ahora mismo? La OTAN, no ya los propios intereses de la élite norteamericana. La OTAN lo que tiene que intentar evitar es la derrota de Ucrania. Y si no puede evitarla, pues de alguna forma adornarla para decir hemos logrado detener a Putin en el Dnieper, no en Lisboa. Eso es así, hemos ganado. Entonces, es lo que van a intentar. Porque si esto acaba en una derrota de la OTAN, porque la guerra es con la OTAN. Los pobres ucranianos ya lo único que hacen es morir, es la gran víctima de todo esto. Entonces, si esto acaba con una derrota, el propio futuro de la Alianza Atlántica está en peligro. Y eso, claro, quieren evitarlo de cualquier forma. Otra cosa porque además sirve como mecanismo de control para los norteamericanos en Europa, ¿no? Con lo cual, en estos momentos, y teniendo en cuenta que Trump es una incógnita en función de cómo es el personaje, impulsivo, impredecible, tosco, en fin, no sabemos por dónde va a tirar, ¿no? Entonces puede tirar por un camino que evite una guerra nuclear, y entonces da igual, mira, habrá que agradecérselo, o puede seguir en una tónica que nos siga llevando a empeorar esta situación. Lo que sí está claro es que la administración Biden ahora mismo active una escalada, que la dinamice, es porque quieren mantener la guerra y seguir favoreciendo al complejo militar industrial, porque esta guerra está teniendo muchos beneficios para ese complejo militar industrial norteamericano, fundamentalmente, aquí hay alguna empresa europea también, y muchas pérdidas para los demás. Mirad, tengo algunas cifras. Solamente el asuntito de las sanciones al gas ruso que alimentaban la industria alemana y de otros países europeos han costado ya 1 billón con B de euros. A Europa, claro, todo esto a Europa, Europa se ha gastado ya 170.000 millones de euros directamente, más 50.000 millones de euros que han aprobado para los próximos 5 años, más de los fondos de la OTAN, otro fondo de 100.000 millones de dólares para los próximos 5 años, más 90.000 millones de euros que los estados, motu propio, independientemente del presupuesto de la Unión Europea, han ido aportando. Por ejemplo, el Estado español.
más ese proceso de desindustrialización que se ha iniciado, y luego toda una serie, aquí no estoy contando los 180.000 millones de dólares que ya se ha gastado Estados Unidos, más los 61.000 millones de dólares que aprobó Biden antes de que ya lograra, cuando logró que la Cámara de Representantes lo aprobara, ¿no? Son otros 61.000 millones. Bien, fijaos la inmensa cantidad de todo eso que va a grandes consorcios, al complejo militar industrial, y realmente, ¿quién lo paga? De los impuestos de los ciudadanos. Es decir, es una fórmula de transferencia de las rentas del trabajo, de los trabajadores, al capital. Es el trasfondo que hay en todo esto. Por lo tanto, digamos que de alguna forma a las élites les sigue siendo rentable. Claro, no quieren llegar a la guerra nuclear, porque si se produce la destrucción mutua asegurada, ¿para qué quiere ganar dinero si no vas a vivir para disfrutarlo? Claro, no tiene ningún sentido. Entonces la cuestión es quedarse antes, pero seguir manteniendo la guerra como sea. Todo esto sin contar otros costes, como por ejemplo los costes indirectos por las sanciones, no solamente del gas o el petróleo, sino de muchas otras cosas. Por ejemplo, el turismo en España, el turismo ruso en España, o la exportación de productos agrícolas españoles a Rusia, que ya no nos acordamos, o la exportación de coches alemanes a Rusia, que antes estaba lleno de coches alemanes y ahora cada vez hay más coreanos y chinos. Por ejemplo, un programa del G7 de 10 billones de dólares para el rearme de los países occidentales en los próximos años va a exigir porcentajes del PIB no del 2% ni del 2,5%, en algunos casos va a tener que acercarse al 4% del PIB. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde? Pues de las otras grandes partidas del presupuesto: educación, sanidad, inversiones, infraestructuras. ¿De dónde va a salir? Claro, si es que no hay sitio, la cesta tiene lo que tiene. Es decir, y bueno, otra serie de costes indirectos, por ejemplo, el apoyo logístico, el mantenimiento de equipos, equipos que se rompen allí, hay que mantenerlos en Alemania o en Austria o en España, el tema de refugiados son los que hay que mantener, que son 4 millones de refugiados ucranianos en Europa, el tema del apoyo en cuanto a señales satelitales y cosas por el estilo, la formación de militares, las tareas diplomáticas, es decir, todo eso es dinero. Eso es dinero que Ucrania no tiene, lo tenemos que estar poniendo los demás, para mantener una guerra que no interese ni a los demás, ni a Ucrania, ni nada más que a uno. En concreto a uno y sus 5 amigos. Entonces, esta es la situación, ¿no? ¿Cómo se va a pagar esto? Pues señores, con eurobonos, es decir, deuda que tendrán que pagar nuestros hijos. 500.000 millones. Claro, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que pagar esa deuda. Se va a pagar con más impuestos y se va a pagar con recortes, sobre todo recortes sociales. Compañero, tú. Miguel Rozas, periodista. ¿Cómo? Miguel Rozas, hola, periodista. Gracias. La pregunta era para Víctor Ternowski o para Antonio Aguilar. Alto, por favor. La pregunta es para Víctor Ternowski. Europa y Estados Unidos realmente parece, aquí seguimos en una dinámica del siglo XX. Es la misma clase globalista, tecnócrata, tanto en Washington como en Bruselas. Ahora mismo se les ha caído a la pata estadounidense. No hay continuidad. Trump ahora mismo está en Mar-a-Lago, encerrado. No puede ni moverse de ahí, porque todavía no es POTUS, no es el presidente. Kamala está en Hawái y Biden está dando paseos por la playa. ¿Quién está mal? ¿Quién está moviendo la política de los atacantes? Ahora mismo lo que está ocurriendo es que necesitan una reacción de Rusia para no para que haya una guerra mundial, sino para meterle el cerrojazo a la Casa Blanca y que Trump no pueda entrar el 20 de enero. Lo que necesitan es un estado de guerra donde quitan a Biden, meten a Kamala, el Congreso mete a un vicepresidente y las cosas siguen. Y Trump se queda fuera por un estado de guerra. Por eso Vladimir Vladimirovich no va a hacer nada, porque él lo sabe. Él tiene que esperar hasta el 20 de enero a que estos se vayan, los globalistas se vayan a tomar viento y puedan jugar el póker con Trump. Eso es lo que... ¿Qué opina Víctor? Eso es lo que es.
Es que no lo tenemos a Víctor ahora. Víctor, ¿está Víctor? Víctor no está ahora. Sí, yo estaba escuchando, y yo diría lo siguiente. Primero, yo no coincidiría en que Rusia va a esperar hasta 20 de enero. Incluso yo veo a algunos criticando a Rusia, que diciendo, no, Rusia no va a hacer nada. Me parece que, por ejemplo, lo que hemos podido ver con Oreshnik, es que Rusia sí ya ha hecho algo, sin esperar a que Trump asuma la presidencia. Y ahora yo quiero decir una cosa, porque también es una interrogante, si Trump estaba al tanto o no estaba al tanto. Es decir, si esta autorización por parte de la administración Biden para que Ucrania ataque a Rusia con misiles estadounidenses ATACMS, si esta decisión fue consensuada con Trump o no fue consensuada con Trump. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, tras producirse esos ataques y tras esa autorización, por ejemplo, Donald Trump no dijo absolutamente nada. Es una cosa. La segunda cosa es que sabemos que sostuvo una reunión con Biden y el tema ucraniano fue uno de los temas que ellos aportaron durante esta reunión. Y tercera cosa que yo quería decir es que se constató, ¿no?, que Donald Trump es un hombre de negocios, ¿no? Y yo digo honestamente, yo no veo en qué la situación que ahora mismo se está desarrollando acá en el continente europeo, en que no le beneficia a Trump. Es decir, por ejemplo, Juan Antonio hoy dijo que en el caso de Europa en particular, lo que se busca desde Estados Unidos es deshacerse de su competidor. Y se está produciendo esto ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Por ahora, me parece que en términos de un hombre de negocio, quizás la situación que estamos teniendo acá en Europa le beneficia a Trump y no se apresura a cambiar nada. Hasta que, y aquí yo coincido con usted, Rusia no le manda un mensaje potente a Estados Unidos, es decir, que le puede afectar a Estados Unidos militarmente incluso. Y entonces en ese sentido, ya quizás Trump no lo vería como un negocio tan redondo. Pero hasta que eso no ocurra, yo no descarto que a Trump incluso le beneficia la situación que estamos viendo. Eso es lo que respondería. Otra cosa que Rusia no está haciendo nada contundente, por un lado, pero y ya estoy terminando, ¿sí? Rusia no hace nada contundente, por un lado, pero por otro lado, yo desde Rusia al menos lo estoy viendo que nuestros militares están diciendo, por muy cínico que parece, que Rusia puede permitirse el lujo de esperar hasta 20 de enero con una respuesta contundente. ¿Por qué? Porque Rusia ya demostró haberse adoptada a repeler ataques con esos misiles occidentales de largo alcance. De hecho, ya los derribaba en Donbass, en la zona de la operación militar especial. Víctor, Trump debería estar muerto, ejecutado de una bala en Ucrania. Perdón. Vamos a hablar. No entremos en debate. ¿Y por qué no responder? Yo le respondería y no puedo decir mucho, porque me pareció muy importante lo que dijo Juan Antonio sobre que Rusia en su momento 27 millones de militares murieron. Usted mejor no me pregunte a mí. Usted mejor pregunte a Vladimir Putin sobre si quiere repetir la misma suerte para Rusia, porque por lo que yo estoy viendo es que lo que menos quiere Rusia y las autoridades rusas es mandar a tanta gente a morir contra la OTAN, porque todavía nosotros tenemos repercusiones económicas de en su momento de la muerte de tantas personas acá en Rusia. Así que yo lo que le respondería es que la respuesta de Putin me parece que sería en otra dirección y no sacrificando a los rusos, sino respondiendo con armas que acabo de exhibir. Yo quiero ver Bien. Antonio quería Seguimos con el orden de palabras. Está Manolo, después Antonia y después había perdido tú. ¿Vale? Ese es el orden. Por favor, concisas la pregunta. Vale, concisas la pregunta. Respuesta, porque no se admite debate, no hay tiempo. Mi nombre es Manuel Pardo y estoy colaborando en lo que se llama el Frente Antiimperialista Internacionalista y en una plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases. El análisis que se ha hecho geopolítico me ha parecido sumamente interesante. Sin embargo, echo de menos una cuestión, que es el papel que juegan aquí el gran capital financiero y corporativo de origen fundamentalmente sionista, británico y norteamericano, que es el que tiene realmente a todas las élites, todos los líderes políticos de Estados Unidos fundamentalmente, y que utiliza a la OTAN como su brazo para forzar
las decisiones con participación no solamente militar, sino que saben que el secretario general de la OTAN participa en todas las reuniones de los grandes grupos financieros y de interés, el G7, el grupo de Davos, el Bilderberg, etcétera, etcétera, donde se establecen las políticas económicas y las políticas de guerra para todo el mundo. Vale, te respondo. A ver, explícitamente puede que no lo hayamos dicho, pero implícitamente, cuando yo he hablado de todas estas cifras económicas y digo que favorecen a los grandes consorcios de la comunidad industrial, ya sabemos quién los dirige. Ya sabemos que todas esas grandes consorcios, todas esas grandes empresas y demás, al final vas buscando y te encuentras siempre a los mismos fondos de inversión que efectivamente en los que se refugia ese capital sionista y demás. Explícitamente no me lo he dicho, pero es que, claro, mira, por dar algún dato más, de los famosos 61.000 millones que aprobó la Cámara de Representantes norteamericana como última ayuda a Ucrania, solo 7.800 millones van para Zelensky. El resto queda en repartírselo a esos grandes consorcios, esas empresas, ¿verdad?, que al final tienen los mismos accionistas de siempre. Que, hombre, pues explícitamente no lo hemos dicho, ¿no? Pero implícitamente yo creo que solo hay que jugar un poco para encontrarnos a los sospechosos habituales. ¿Cuál era la siguiente? Si me permitís. ¿Cuál era? Sí, perdón, Eduardo. Sí. Dale. No, una puntualización nada más a lo que decía José Antonio. En este momento, los grandes fondos de inversión, especialmente dos, BlackRock y Vanguard, son los grandes inversores, los grandes compradores de tierra de Ucrania, que han invertido una cifra poderosa, en torno a 30.000 millones de dólares, en la compra de tierra agrícola fértil y de las zonas más ricas de Ucrania, que da la puñetera casualidad, perdonadme la expresión, de que han sido ocupadas, entre comillas, por las tropas de Rusia. Es decir, que BlackRock ha hecho una inversión absolutamente ruinosa. Y fijaros el detalle, se quejaban hace unos meses de que, por favor, que no hicieran más cementerios para soldados ucranianos en los terrenos que ya habían comprado, porque les estropeaban posiblemente las cosechas futuras. Esta es la gran preocupación de los grandes fondos de inversión, que hay que seguir el rastro, especialmente de BlackRock, porque es el que ha apoyado especialmente la campaña de Kamala Harris, especialmente para el Partido Demócrata. Nada más. Siguiente. Antonia. Bueno, breve. Yo por Dios. Veo que hay muchos aspectos de lo que hemos tratado que no se pueden tratar porque hay falta de tiempo y que deberíamos desarrollar más reuniones tratando esos aspectos y participando mucho el público y nosotros, bueno, y los organizadores. Por ejemplo, la situación de las poblaciones, cómo nos están aislando, cómo no nos comunicamos, cómo se trata científicamente a la población para que se, digamos, evada y para que se meta en programas de televisión. Para concretar una pregunta a Milán, era para concretar una pregunta sobre la OTAN, nuestra participación en la OTAN, me pregunto, y no sé si usted lo sabrá, con lo que ha pasado en Valencia, se ha observado que el ejército, que debería haber participado con sus medios y tal para salvar población, no lo ha hecho. ¿Tendrá alguna relación con que estamos a disposición continua y completa de la OTAN y que no pueden distraer armada para esas cosas de poca importancia como es salvar a la población? A ver, por si alguien no lo ha escuchado, la pregunta es si la tardía, poca y mísera presencia del ejército ayudando a la población civil en las inundaciones en Valencia se debe a que está todo en función de la OTAN. Es verdad que hay mucho de nuestras Fuerzas Armadas que están enfocados única y exclusivamente a su participación en OTAN. Es verdad.
y de hecho hay 600 efectivos en Eslovaquia, hay no sé si hay 300 o 400 en el Báltico, es decir, si empiezas a sumar, tenemos 3 o 4.000 efectivos por ahí en el Líbano, es decir, por ahí fuera, ¿no? Es verdad, pero hombre, sobre unas Fuerzas Armadas de 147.000 efectivos, más, si se lo quiere sumar, casi 80.000 de la Guardia Civil, lo que hay ahora mismo distribuido por ahí no justifica lo que ha ocurrido. Aquí lo que ha ocurrido, y lo dijo el teniente general Pitarch, y lo voy a repetir porque es muy importante, es que según el artículo 15.3 de la Ley de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa debe, no es, puede pedir permiso, no, debe desplegar las unidades en ayuda de la población. Y eso, el señor jefe del Estado Mayor de la Defensa no lo ha hecho. Es decir, es otro responsable más de todo lo que ha ocurrido. Porque él se tenía que haber limitado a enviar una nota a la ministra de Defensa y decir, en función de la Ley de Defensa Nacional, ahora mismo despliego las unidades. Y no lo ha hecho. Y había suficientes unidades militares en la zona como para acudir en las primeras horas en ayuda. La base del Mando de Operaciones Especiales, el regimiento de inteligencia que está en la propia Valencia, la base de los Llanos, el grupo paracaidista que está en Alcantarilla, en Murcia. Es decir, había suficientes unidades para haber acudido en ayuda a la población inmediatamente. Aquí, algún día, si hubiera justicia, tendrían que ir pasando muchos, no solo Mazón, muchos tendrían que ir pasando por el banquillo a explicarse qué estuvieron haciendo en esos 2, 3 o 4 días. Entre ellos el presidente del gobierno. Entre ellos, sí, por supuesto, claro. ¿Y por qué? Sobre todo porque... Bueno, sí. Claro, es que no sé responderte a eso. Claro, es que porque el cabreo en las unidades militares, puedo decir que el cabreo en las unidades militares ha sido mayúsculo. Y hay alguno que se ha jugado la carrera. Y hay alguno que ha desobedecido, ha ido para allá. Había un grupo de 600 militares en Malvacete de maniobras y para no devolver dejaron todo y se fueron para allá, sin órdenes. Vamos a darle paso a la última pregunta. Teniendo muy claro que el origen, la contraposición de intereses económicos que luego se traduce en guerra, la OTAN y nuestro gobierno de vasallos, yo creo que la Ursula von der Leyen casi es un agente directo de Estados Unidos, sí, por lo que está haciendo, no le importa. Pero hay un problema. En todo lo que sea en el discurso, y sobre todo el de Víctor, nos metéis en una lógica que es la de la escalada, como si hubiera una racionalidad y del miedo, cuando eso es la contraposición a la lógica de la paz. Y en la lógica de la paz, creo que es importante, igual que cuando la guerra de Vietnam fue muy importante la movilización dentro de los propios Estados Unidos, yo creo que hay que tener en cuenta las propias movilizaciones que están siendo reprimidas en Rusia de la gente que está por la paz, porque lo están sufriendo, como también lo hay en Ucrania, que lo están reprimiendo, y evidentemente nuestro deber en primer lugar es no participar, puesto que está en la OTAN y nuestro gobierno está en ello. Pero que la lógica esa de la escalada que parece que nos parezca normal, esa no puede ser la lógica de la paz. Y lo último que ha dicho, Putin dice, y a algunos les parece como normal, que hasta que Estados Unidos no lo sienta, hombre, por favor, no vamos a estar a favor de que se desencadene una guerra nuclear. No. Víctor ha dicho que hasta que Estados Unidos no lo sienta dentro, pero eso es la lógica de terminar en la guerra nuclear. Yo te explico las lógicas. Yo te digo lo de las lógicas. Muy breve. Sí, no, todo lo tiempo que... Yo te digo lo de las lógicas. Estamos cerrando porque quedan 10 minutos, la gente de aquí también... Es verdad que lo que tú no le puedes pedir la lógica de la paz es a que ya está en la guerra. Es decir, tú a los militares ucranianos o a los militares rusos que ya están enfrascados en el conflicto, tú no le puedes pedir la lógica de la paz, porque ellos solo tienen una función, que es ganarla. Es así. Es decir, solo hay una cosa peor que ganar una guerra, que es perderla. Es decir, a ellos no le puedo pedir la lógica esa. Por eso decía al principio de todo que la función de una plataforma como esta tiene que ser evitar que se produzca la guerra. Y si él llega, porque a veces es inevitable, que cabe cuanto antes, ¿vale? Entonces, ahora bien, esa lógica sí que nos la tenemos que aplicar los países que no estamos en la guerra.
y a la que nos quieren llevar. Porque una vez que se desate, luego ya no sirve, lo de la lógica de la paz ya no sirve, de verdad. Hay que evitar que se desate. Y para eso yo, sinceramente, la única opción que veo para este país, no acabar en una guerra europea, en una guerra mundial, nos salvamos de las otras dos, no acabar en una tercera guerra, es salir cuanto antes de la OTAN. No se plantee, mientras eso no se plantee, se gane, no habrá soberanía, y si no hay soberanía, no hay libertad, y ya está. Ahora, para terminar, nos quedan muy pocos minutos y el local tiene que cerrar. Pero un segundo, perdona. Vamos a dar, para que se despida Víctor y se despida Eduardo Luque, primero quien queráis, por favor, muy conciso porque tenemos que abandonar el local. Si quiere empezar Eduardo. Tienes que abrir el micrófono, Eduardo.